Hola, hola, buen día a todos, bienvenidos a una enseñanza más de Hechos. Y quiero contarles que esta semana estuve como solito en la casa mucho tiempo. Mía y Angélica me abandonaron, me dejaron. Así que, sí, mi amor, tuve como el tiempo de estar reflexionando mucho, orando mucho, estudiando mucho, planeando mucho. Y dentro de ese tiempo, eh, estoy leyendo varios libros ahorita, pero tuve la oportunidad de leer dos libros que en realidad entre ellos son como muy diferentes. Uno se llama La oración, la clave del éxito, y adivinen de qué trata. Pues de la oración, porque es muy importante orar. Y el otro se llama Jesús en el mundo secular. Entonces, en este otro libro de Jesús en el mundo secular, mmm, pues digamos que son una compañía de misioneros que han estado en el mundo por más de 40 años, que son grandísimos, que tienen una banda, que han tocado en todos los países literal de Europa, de Asia, acá en América, o sea, gente muy tesa, y te están explicando cómo entender ese mundo que no tiene a Dios. Y entonces el man empieza a hablar, y el capítulo que leía ese día específico que les quiero comentar, él decía que todo comienza con la oración. Y él decía que no hay métodos. O sea, él decía, este no es un libro para enseñarte el método de ve y le hablas así, ve y le hablas así, ve y haces esto, ve y haz lo otro. Él decía, nosotros simplemente orábamos. Y, y el otro libro era de la oración, y voy a un pasaje bíblico y es de la oración, y entonces tengo un devocional y es de la oración, así que adivinen de qué vamos a hablar hoy. De la oración. Y yo sé que a veces orar no es tan fácil. No sé usted, pero a mí orar me cuesta. ¿Sí? Eh, y una vez, hace poco escuché a alguien, y no recuerdo a quién o si no le daba el crédito, y lo comentaba con Ángel, leerse un libro es fácil. Hacer un devocional es fácil. Leer la Biblia es fácil. ¿Y por qué es fácil? Porque nos llena de orgullo, nos llena como de conocimiento, nos llena de el ego de que, uy, yo sé mucho, uy, esta semana leí mucho, uy, aprendí un resto, sí, pero orar no es fácil porque es contra nosotros mismos, sí, depende de mí mismo y arrodillarse y estar tiempo ahí no es fácil, es mi carne a la que le cuesta orar, sí, a lo otro yo le lleno la carne, ay, hoy leímos 2 capítulos, hoy vimos tantas predicaciones y todo es como hoy el ego de nosotros, pero realmente la carne, sujetarla cuando nos arrodillamos es difícil poderse concentrar, entonces uno está llorando y mira el celular, uno está orando y se acordó del café, de la olla que dejó, ¿sí? Muchas veces no duramos nada, hoy nos proponemos orar 15 minutos y miramos y no oré 3, ¿sí? Y muchas veces también es muy difícil creer que somos escuchados o que tenemos resultados, ¿sí? Muchas veces oramos mucho, mucho, mucho y sentimos que no pasa nada y eso nos desanima. Así que con todo esto quiero leerles una historia que no me la inventé yo, sino se la inventó Jesús. Y como les decía, en medio de la oración, esto me llegó así. Y Jesús les recordó la necesidad de orar siempre. Diga conmigo, siempre. O sea que ¿cuándo debemos orar? Listo. Vamos a ver cómo es que oramos y cuánto es que oramos. Vamos a Lucas capítulo 18, de los versículos 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8, y empieza así. Asimismo les decía, esto fue lo que Dios me trajo ahora, estaba llorando y esto fue lo que Dios me trajo. Jesús les recordó la necesidad de orar siempre. Y así empieza, versículo 1. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarle que siempre debían orar y nunca
darse por vencidos. La versión 60, que es la que hemos oído por años, es la que dice así: la necesidad de orar siempre. Entonces, versículo 2: había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama de día y de noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas encontrará con fe en la tierra? Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un juez, un policía, una persona que imparte justicia, que no le cree a Dios, que no le cree a nadie, que es súper corrupto, y esta mujer va a pedirle justicia, y cuando pide justicia es porque está pidiendo algo para su bien que merece, y no le hace caso, no le hace caso, no le hace caso. Ella va hasta que el juez dice: me cansé de esta vieja, yo no creo en nadie, pero esta vieja me agotó la paciencia, vamos a darle la justicia. Le da la justicia. Esa es la historia. Sencillo, Jesús no complicaba sus enseñanzas. Y nos dice: si un juez injusto que no cree en Dios y no cree en nadie le hizo justicia a esta persona porque se lo pidió repetidas veces, ¿cuánto más Dios no le va a hacer justicia a los que le piden las cosas de día y de noche? Esa es la enseñanza de hoy. Pero la predicación se llama: no te des por vencido, ora. No te des por vencido, ora. ¿Y por qué? Porque es que nosotros oramos, o medio intentamos orar, y ya después nos cansamos. Y Dios no nos responde cuando creemos, o que cuando creemos, no, cuando queremos, y entonces ya no, Dios no me escuchó, Dios no existe, no sentí a Dios. Y entonces aquí en el versículo 1 nos dice: les dijo a sus discípulos para mostrarles siempre que debían orar y nunca darse por vencidos. En la versión internacional dice: no desanimarse. Y en la versión 60 dice: oren sin desmayar. Entonces, me encantan las tres cualidades. NTV dice: no darse por vencido. ¿Sí? Internacional dice: no desanimarse. Y en 60 dice: sin desmayar. Y esta es la manera con la que Jesús empieza su predicación: oren sin desmayar, oren sin desanimarse. ¿Sí? Y a mí me impacta, porque realmente, ¿cuántos tenemos esa mentalidad de orar sin desmayar, de orar sin desanimarnos, orar sin darnos por vencido? ¿O cuántos creemos que, no sé, esas oraciones de la verdad son escuchadas? O muchas veces oramos cosas sin sentido realmente, como: ay Dios, gracias, ay Señor, ayúdame, ay Señor, protégeme hoy, ay Señor, que me vaya bien, y ya. Pero no tenemos como un propósito de oración. Y eso es lo siguiente: tenga un propósito fijo de su oración, pero que usted sepa que es algo justo, que es algo bueno. En el versículo 3 dice: acudí a la viuda repetidas veces a decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. ¿Qué vemos aquí? Ella fue por un asunto personal. ¿Sí? O sea que es válido a Dios pedirle por nuestras cosas. Es válido, y Dios nos va a escuchar si le pedimos nuestras cosas. A veces mucha gente dice: no sea egoísta, deje de pedir tanto, solo pide para usted, pida por los demás,
ore por las personas que necesitan, déles. No, es válido que usted pida por usted, pero ella estaba pidiendo justicia. ¿Y qué es la justicia? Según el diccionario Oxford, es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Y me encanta ese final, dando lo que corresponde. ¿Sí? Respetando la verdad. Sí. Entonces, ella estaba pidiendo lo que le correspondía, dice acá, lo que estaba bien. Moralmente nosotros decimos que cuando algo está justo, algo está bien, algo es bueno. Entonces, ¿es válido que nosotros vengamos a Dios a pedirle cosas? Sí, pero como yo les decía, yo no le voy a pedir a Dios que me regale una moto BMW RR1000, que es la moto de los sueños, para irme de parranda con los amigos o para sacar a pasear un amante. Pues no está bien. Dios nos escucha, Dios nos da, es válido que le hagamos nuestras peticiones siempre y cuando sean cosas justas, que correspondan, que estén bien, ¿sí? Y en el versículo 7, vamos al versículo 7, dice: si hasta Él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a Él de día y de noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Y yo les decía, muchas veces creemos que Dios no nos escucha. Muchas veces creemos que nuestra oración no tiene sentido. Muchas veces creemos que no vale la pena orar. Y yo pensaba en esta vida, acá estamos hablando de que Dios es justo, de que Dios es bueno, de que Dios nos ama, de que somos sus hijos, y Él nos va a escuchar. Ella estaba con un juez injusto. ¿Ustedes creen que ella no sabía que Él era injusto o que ella no lo veía? Claro que sí, claro que lo sabía. Pero ¿qué hizo ella? Fue persistente, acudió todas las veces que fue necesario hasta que recibió su respuesta, hasta que convenció al juez de que actuara en su favor. Entonces nosotros, ¿podemos creer que Dios es justo? ¿Podemos creer que Dios nos escucha? ¿Podemos creer que Dios se interesa por nosotros? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a pedirle a Dios? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a orarle a Dios lo que necesitamos, lo que le pedimos? Y acá les vuelvo a decir, no nos demos por vencidos. Dios nos puede escuchar, pero acá en la parte B de este versículo 7 dice: Dios hará justicia, o sea, le dará lo justo, hará lo bueno, lo que corresponde a su pueblo escogido que clama de día y de noche. Entonces, ¿cuándo debemos clamar? Y acá la palabra clamar incluso va más allá de orar, porque orar es como hablar, pedir, pero clamar ya es yo no sé, te suplico con el corazón, ¿sí? Y dice que clamar de día y de noche. Ahora yo le digo a usted, hágase un autoexamen. ¿Cuántas veces, empecemos por la semana, a la semana estás orando? ¿Cuánto tiempo estás orando en esas veces que oras? Ok, ¿cuántas veces? ¿Cada 3 días, cada 2 días, cada día, una vez a la semana cuando vienes el domingo a Hechos? ¿O estás orando por lo menos una vez al día? Y ahora acá nos dice que clame, o sea, que le pida a Dios con el corazón, con toda la insistencia del mundo, de día y de noche. De día y de noche. El día es muy largo, tenemos, no sé, 16 horas de luz aproximadamente, en las cuales ¿cuántos podemos orar? Y yo recordaba, por ejemplo, un personaje súper teso de la Biblia que era Daniel, el profeta Daniel.
Y Dios le dio a Daniel revelaciones del Apocalipsis, le dio a Daniel revelaciones de Jesucristo, le dio a Daniel revelaciones de cómo el pueblo de Israel iba a ser liberado de Babilonia. Pero la característica fundamental de Daniel, para que él brillara, para que fuera el consejero de los reyes, es que decía que él oraba 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. Y yo decía, rayos. ¿Sí? Y otro ejemplo así súper fuerte es el mismo Jesús. Vemos que Jesús salía, oraba por las personas, las sanaba, y de repente la Biblia nos dice, y Jesús se apartó al monte, y Jesús se fue a orar en la noche, y Jesús despidió a las multitudes, les dijo a sus discípulos que arrancaran y se iba a orar. ¿Sí? Y nada de lo que hacía Jesús, muchas veces uno ve que Jesús hizo el milagro de los 4,000, de los 5,000, pero tú lees un poquito los versículos antes y Jesús estaba siendo guiado por Dios en medio de la oración. Y en el momento más trascendental de su vida, Jesús fue a orar con los discípulos y les dijo, oren aquí, yo oro aquí más adelantico. Y volvió y dijo, ¿no pudieron orar conmigo una sola noche, una sola hora? ¿Sí, no han podido velar conmigo una sola hora? ¿Y qué pasó en esa oración en el monte del Getsemaní? Justo antes de morir, Jesús sabía que iba a morir, Jesús sabía que le iban a torturar, Jesús sabía que le iba a costar, y le decía a Dios, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Entonces nuestro ejemplo principal es el mismo Jesús, que oró muchísimo, y nosotros no somos capaces de orar 5 minutos seguidos. ¿Sí? El versículo 8 nos dice, les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, o cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿a cuántas personas se encontrará en la tierra? Y yo decía, ¿qué quiere decir este versículo, Señor? ¿Sí? Ay, sí, lo otro vimos, que respondiste a la viuda y que nos respondes a nosotros, pero ¿por qué dice que cuando regreses a cuántos vas a encontrar? Porque hay muchos que nos decimos cristianos, porque hay muchos que decimos que creemos, pero en realidad no creemos. ¿Sí? Y para esto quiero hacer un ejemplo. Pónganse de pie. Rápido, rápido. Eso. Mía, ponte de pie. Eso. Laura, ponte de pie. Todos pongámonos de pie. Los que están ahí en sus casas, pónganse de pie. ¿Listo? Y ahora siéntense. Siéntense. Ah, eso. Ya, ese es el ejemplo. Ay, ¿cómo así? ¿Usted estaba seguro que esa silla lo iba a sostener? Acá estuve mirándolos y ni siquiera miraron algunos la silla. Simplemente hicieron, se sentaron. Tenían la fe y la convicción de que esa silla los iba a sostener. Pero cuando estamos pasando por nuestras dificultades, por nuestras necesidades, tenemos la fe, la certeza de que Dios nos sostiene. Cuando oramos, tenemos la fe, la certeza de que Dios nos escucha. ¿Sí? Es muy importante poder creer. Y como yo les decía, a veces no sabemos qué orar, a veces no sabemos qué decir, a veces no sabemos cómo hacer. Y básicamente tenemos que aprender que la oración no es una simple repetidera. Y esta mañana entré a Instagram en la mañana, pero vi una imagen que decía como 4 maneras de orar. Y yo, ¿pero qué? ¿También por Instagram? Uy, re bien. ¿Sí? Y decía, la primera es por medio de palabras, que esa es la que más usamos, claramente. Ve a orar por medio de tus palabras. La segunda es ve a orar con tus lágrimas. Muchas veces estamos tan tristes, tan cargados, tan atribulados, tan llenos de vainas, que en lugar de ir a hablarle a nuestro mejor amigo que quizás nos aconseje mal, vayamos a orarle a Dios con las lágrimas. ¿Sí? Y simplemente dejemos que Él escuche nuestro corazón. Otra
La número 3 es el silencio. Y esta nos pasa muchísimo. A veces vamos a orar y yo tenía ese conflicto, yo le decía a Dios, pero es que esto no se puede tratar de que sea un monólogo mío donde yo solo hable y hable y hable y hable. Y a veces es necesario entrar a la presencia de Dios y simplemente callar, preparar una atmósfera de adoración, poner música o yo mismo estar cantando, tocando y de repente callar y dejar que Dios hable. Ay, es que tú nunca me hablas, Dios, en la oración, nunca te callas. ¿Sí? Solo hablas y hablas. ¿Sí? A mí, a mí me ha pasado que de repente se me interrumpe todo lo que estoy diciendo y orando porque Dios me está diciendo algo específico en ese momento. O sea, a veces Dios como que, cállate, nos tiene que callar. ¿Sí? Entonces, tercero es el silencio. Primero palabras, segundo lágrimas, tercero silencio y cuarto con nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo arrodillándonos, con nuestro cuerpo levantando nuestras manos, con nuestro cuerpo saltando de alegría. ¿Sí? Y lo peor es que me encontré esa imagen y cuando ya la fui a buscar otra vez para saber qué canal lo tenía, para dar la referencia o lo que sea, se me reinició el feed y no supe quién fue, no supe quién la puso, no supe cómo apareció, pero me pareció súper oportuno y por eso la estoy poniendo acá. ¿Sí? Y les contaba que esta semana, gracias a Dios, pude orar mucho. Y en muchos momentos de esta semana encontré afirmación de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es tan importante orar? Porque vivimos en el mundo y el mundo nos habla de las cosas del mundo, el mundo nos toca con las cosas del mundo, el mundo no cree en Dios, el mundo no tiene fe y nosotros empezamos a creer lo que nos dice el mundo. ¿Sí? Entonces, ayer Dios me habló, hoy Dios me habló acá en la prédica y ya mañana se me olvidó. Y ya mañana me preocupé, y ya mañana me estresé en el trabajo, y ya mañana nada funciona. Y entonces me empiezo a creer todo lo que el mundo me está diciendo. Pero cuando yo voy a la oración, ay, Dios me afirma, Dios me recuerda las cosas, Dios me recuerda sus promesas. Ahí yo puedo sentir a Dios. ¿Sí? Y esta semana me pasó. Hubo un momento en que ya le dije como Dios, ok, ya no quiero hablar más yo, necesito que tú me hables, puse unas adoraciones y solo ahí, en ese momento cuando me quedé calladito y empecé a decirle, Señor, a veces no se trata solo de mí, que yo pida, sino también se trata de ti, de conocerte, de tener una relación contigo, ahí lo pude sentir. ¿Sí? Pero fue en el momento en que yo decidí darle el tiempo a Dios en la intimidad y decirle como, hey, ¿puedes venir por favor? Y te invito a que hagas lo mismo. Por medio de la adoración y la oración están muy pegadas. Entonces, por medio de la adoración intenta orarle a Dios e intenta estar en esa comunión con Dios. Y te aseguro que Él te va a hablar y te aseguro que le vas a escuchar. Otro punto que quiero decirles y que lo dijo Jesús es que la oración trae recompensa. Orar trae recompensa. ¿Sí? Escríbalo ahí. Orar trae recompensa. Cuando algo nos cuesta, generalmente cuando tenemos la respuesta de esto decimos, valió la pena. ¿Sí? Cuando empiezo a hacer una dieta y a cortar la panadería, a cortar los dulces y después empiezo a ver que me empezó a bajar la barriga, ahí está mi recompensa. ¿Me costó? Claro. Ir al gimnasio y hacer cardio no me gusta, pero cuando veo que bajo la talla, qué chévere. Cuando voy a orar es difícil. Y leía un artículo también de una muchacha, de una señora, y ella decía que la oración no es fácil y que la oración a veces la practicamos como un deporte de esquí, donde es en temporada de invierno, conseguí mis esquís y fue a ese esquí y soy bueno o no soy tan bueno y ya ahí lo dejé y se me olvidó. ¿Sí? Pero ya, pasó. Pero que no debería ser así tomada como un deporte de temporada, sino debería ser tomada como algo que
me cueste, algo que tengo que generar una disciplina. Y la invitación de hoy es: haz tu disciplina. Haz tu disciplina de oración. A mí me ha costado, ¿sí? Muchas veces me he levantado a las 5:30, me arrodillo y me quedo dormido. Con vergüenza se lo cuento, no sé si a usted le ha pasado que se queda dormido arrodillado, a mí me ha pasado, ¿sí? Pero es algo difícil, ¿sí? Y en Mateo 6:6, volviendo a que la oración trae recompensa, dice: pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. La versión 60 dice: tu Padre que te escucha en privado, te va a recompensar en público. Y acá algo que nos dice este versículo básicamente es: ten intimidad. Diga conmigo: intimidad. ¿Sí? Yo cuando voy a estar con mi esposa, pues estamos los dos solitos en nuestra habitación, en fin, mía por allá lejos, y acá nos está diciendo lo mismo: entra a su cuarto, cierre la puerta y pídale a Dios, y Dios le va a dar recompensa. ¿Cómo pasa eso? Teniendo intimidad con Dios, ¿sí? Y la intimidad no es solo sexual, al hablar de la esposa. La intimidad también es cuando tú cuentas tus cosas importantes, cuando tú dedicas un tiempo especial para hablar, cuando tú te olvidas del celular. A nosotros nos hemos sentado a hablar, muchas veces nos olvidamos de todo, del televisor, del celular, y tenemos un tiempo de calidad. Dale ese tiempo de calidad a Dios. Y aunque la Biblia nos enseña que debemos arrodillarnos y toda la cosa, yo te quiero decir: busca la manera de que tu oración sea efectiva, de que tu oración sea duradera, ¿sí? A mí me pasaba que, sí, no sé, me dura 15, me dura 20, hay días que me dura 5, y yo decía: Dios, no puede ser así. Bueno, hace mucho tiempo, ya ha mejorado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer? Y yo les digo: si usted es de esas personas que no se concentra arrodillado, que no se puede quedar quietico porque es que nació con el mal de San Vito, ¿sí? Que nació hiperactivo, decía acá Jimena, pues entonces busque otros métodos de oración. Si cada vez que se va a arrodillar se duerme, pues entonces no ore arrodillado, ¿sí? Si a mí me estaba pasando y yo le decía a Ángel: pues pucha, es que son las 3 de la tarde y me arrodillo y me duermo. Son las 11 de la mañana, me arrodillo y les cuento casos de la vida real, mi vida, ¿sí? ¿Qué opté por hacer en estos días? Pues no volví a orar arrodillado, ¿sí? Empecé a orar sentado, y entonces después empecé a darme cuenta que el celular me distraía. Entonces estaba orando y pum, me acordaba de un versículo, Dios me traía a colación la palabra, sacaba el celular y después la notificación. Y entonces estaba orando y después terminé mirando Instagram o WhatsApp. No. Por eso les digo de nuevo: busquemos maneras de que nuestra oración sea efectiva. ¿Qué hago ahora? Pongo el celular en silencio, y no solo basta que esté en silencio porque igual llega la notificación. Mi celular tiene un modo en que se le pueden desactivar la entrada de llamadas, se le desactiva la entrada de notificaciones, casi como el modo de avión. Entonces pongo el celular en modo de avión, ya no me estoy arrodillando. Entonces empecé. Y esta semana dije: ¿y por qué no? Me fui para el parque. Y dije: no me está funcionando arrodillarme, no me está funcionando quedarme quieto, pues me voy a mover. Y empecé a orar, me puse mis audífonos con un piano de fondo, me fui al parque. Cuando me di cuenta ya había pasado hora y media. Yo, me funcionó así. Al otro día, llegué y dije: uy, está haciendo mucho frío, y empezó a llover justo cuando iba a salir. Pues dije: no le voy a dar gusto. Y me quedé en el apartamento y empecé a caminar por todo el apartamento, a dar vueltas y a orar por todo el apartamento, y me funcionó, ¿sí? Mi momento de intimidad funcionó. Así que busque cómo le va a funcionar su método. El que si a usted le va a funcionar arrodillarse, cerrar la puerta y que nadie más lo moleste, ok, ¿sí? Los sábados, cuando estoy orando y estoy preparando el mensaje, por allá escucho una vocecita de bebé: Angélica, bebé mía, ven, no sé qué. No me funciona orar así, me voy a distraer, entonces no me voy a quedar ahí.
Me pongo audífonos que me aíslen el ruido y ya entonces hemos decidido que también debo tal vez salir y buscar un lugar solo para no estar ahí porque soy interrumpido, ¿sí? Pero recuerden, primero tenga intimidad y lo mejor y lo más chévere y la promesa de eso es que vamos a encontrar recompensa, ¿sí? Y la oración no solo te da intimidad, sino te da identidad. Dios te va a recordar y te va a decir quién tú eres. Y esto de la identidad me lo acaba de dar Dios acá. Escríbanlo otra vez. En la oración Dios te da identidad, ¿sí? Y esta otra parte, esta otra frase la dijo un pastor muy teso que dice: hasta que no te encuentres con Dios no sabes quién eres y lo que eres capaz. Eso lo dijo Alex San Pedro en una conferencia, ¿sí? Cuando oramos nos alejamos del mundo, dejamos de creer lo que nos dice el mundo y empezamos a creer lo que nos dice Dios, ¿sí? El versículo 7 de Mateo 6 dice: cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y no se trata de repetir y repetir. No se trata de hacer la misma oración siempre. Eso nos lo trae la religiosidad. En estos entornos, tanto católicos como cristianos, a veces nos mandan a orar y terminamos orando es lo mismo siempre. Nos mandan a interceder y terminamos diciendo las mismas palabras. Y a Dios no le agrada eso. Nuestra oración debe ser auténtica. Debe ser de cada día, de cada momento. Así como cuando hablas con tu mamá, con tu papá, con tu pareja, no le dices las mismas cosas siempre. Así mismo sea con Dios. ¿Sí? Y se me perdió un momento. Listo. Ok, ya. Y entonces usted me decía: listo, no repito, no parloteo, no repito las mismas vainas. Aparte, punto aparte, oramos, no rezamos, rezamos bien el griego repetir. ¿Sí? Esa es una gran diferencia que tenemos con los católicos. Y entonces tú me dices: hoy mi oración duró 1 minuto, hoy duró 5, hoy duró 10, hoy duró 20, hoy duró 1 hora. Lo ideal o como meta yo me estoy proponiendo orar por lo menos 1 hora al día, ¿sí? Y usted me puede decir: bueno, de pronto no me funciona tanto o no sé cómo hacer, no sé qué decir. Y eso mismo les pasó a los discípulos. En Lucas 11 lo vemos y acá mismo, no, en Lucas 11 es concordancia de Mateo 6, pero en Lucas 11 dice que Jesús estaba orando, termina de orar y uno de sus discípulos le pregunta y le dice que les enseña a orar. Y esto también lo vi yo en el libro que estoy leyendo y lo estaba aplicando hace como 1 año más o menos, un poco más, de cómo hacer que mi oración sea más larga y más efectiva, cómo tener como unas líneas de guía para mi oración. Y eso es por la oración que más o menos o que conocemos como el Padre Nuestro, y no les voy a dar una prédica de eso porque me podría quedar 1, 2, 3 prédicas, además que alguna vez ya lo hice, sí, pero teniendo esas guías de la oración del Padre Nuestro como estructura y profundizando en cada versículo con mi propia oración, he logrado que la oración sea más larga y más concisa y más efectiva. Entonces eso está en el versículo 9 de Mateo 6 y dice: ora de la siguiente manera, Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea santo tu nombre. Y por encima podemos ver, ya está reconociendo a Dios como un Padre y ya le está dando gloria, que sea santo siempre su nombre. Y de ahí para allá podemos empezar a exaltar las cualidades de Dios, ¿sí? Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que tu reino venga es que su presencia descienda, que Él se acerque a mí, que se haga su voluntad y no la que yo quiero, que pase lo que pasa en el cielo, milagros, que venga su provisión sobrenatural. Ahí para allá también tengo 1000 cosas por hablar. Danos hoy el alimento que necesitamos o el pan de cada día.
que puede ser alimento espiritual, que puede ser alimento natural, que pueden ser todas nuestras necesidades alegóricamente hablando. Ahí puedo empezar a hablarle a Dios un montón de cosas. Perdona nuestros pecados, importante, siempre es importante en nuestra oración tener un tiempo de arrepentimiento, ¿sí? Pero acá algo que se nos olvida, así como nosotros también perdonamos a los que pecan contra nosotros. Muchas veces ahí pedimos perdón a Dios y no somos capaces de perdonar cuando nos hablaron feo, cuando nos miraron mal, cuando nos gritaron y no nos gustó, cuando nos dijeron lo que no nos gusta y nos dolió el ego y no perdonamos, ¿sí? Esto es importantísimo y siento que a mí me ha sido re efectivo pedirle a Dios diariamente que no me permita caer en la tentación, ¿sí? Y rescátanos, aquí NTV dice, del maligno o del mal o del malo, básicamente. Protección, liberación, cobertura. Hay 10.000 cosas por las cuales puedo estar orando ahí. Y usted puede decir hoy, ay sí, el mensaje de la oración, ay sí, ya me lo sé. Pero les vuelvo a decir, autoevaluémonos y miremos cuánto estamos orando realmente. ¿O estamos orando? ¿Sí? Una última cosa y un último consejo, y no sé cómo denominarlo, pero lo puse aquí más o menos como, trata de hacer un diario de oración, ¿sí? Como llevar un registro. Lunes, de 8 a 9, martes, fail, miércoles, fail, jueves, fail, viernes, 5 minutos, sábado, 20 minutos, domingo, 5 minutos en hechos. Lo revisamos al final de la semana, está como grave la cosa. Siguiente semana, y no se lo tiene que mostrar a nadie ni a mí, sino que sea una cosa con usted mismo. Y en ese diario también trate de poner cosas tipo, estaba orando y Dios me habló de, recuerda la necesidad de orar siempre, lunes, la necesidad de orar siempre. Hice mi devocional y me quedó esta palabra de Marcos 7, anoté. ¿Para qué? Porque tenemos que ser intencionales con nuestra relación con Dios, ¿sí? Tenemos que creer su palabra, tenemos que creer lo que Dios nos dice, pero a la misma vez tenemos que crear una relación con Dios, ¿sí? Ser intencionales, recibir lo que Él nos habla, orar y no darnos por vencidos. Entonces lléveselo hoy, no se dé por vencido en su oración. Lo que está pidiendo, yo no se lo puedo dar, yo ni siquiera lo sé, pero Dios sí te lo puede dar, ¿sí? No te des por vencido en tu oración. Dios te va a dar la victoria y Dios te va a dar lo que quieres, lo que necesitas. Así que vamos a orar aquí en este momento. Y recuerde siempre que su oración sea muy auténtica, ¿sí? Y que su oración sea muy a sus necesidades del momento. Así como hay una palabra de Dios para cada día, hay una oración para cada momento y para cada día y para cada circunstancia. Así que la invitación es esa. Y se los digo de nuevo, a mí me pasa momentos de falta de fe, momentos en que uno se le olvidan las promesas, momentos en que uno dice, uy, pero ¿qué? Y voy a la oración y el panorama y la perspectiva cambia completamente. Así que busquemos eso diariamente. Cierre sus ojos conmigo. Señor, Padre Santo, gracias Dios por recordarnos la necesidad de orar siempre, sin desmayar, sin perder la fe, sin dudar. Hoy Dios, te pedimos perdón por las veces que tal vez no siquiera oramos. Te pedimos perdón por no hablar contigo, Dios. Te pedimos perdón por ni siquiera creer que tú nos puedes escuchar o que tú nos escuchas. Te pedimos perdón por orar tal vez y no creer que esa oración va a ser respondida. Hoy, Señor, queremos mejorar, Señor. Queremos aprender. Y te damos gracias porque tú, Jesús, de una manera sencilla nos enseñas que si una persona injusta que no cree en ti
puede responder a una petición, cuanto más tú, que eres justo, que eres amoroso, que eres nuestro Padre, que piensas y te preocupas por nosotros, nos vas a responder. Así que hoy, Señor, creemos, Señor, en ti, creemos que tú nos puedes soportar y te pedimos, Dios, que crees en nosotros un espíritu de oración, Señor, unas ganas de oración, y nos permitas ir a la intimidad, a buscarte, a hablarte, Señor, también a tener momentos donde tú nos hables, donde en el silencio te podamos escuchar, donde en el silencio te podamos sentir, donde en el silencio tú nos des palabras, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, donde en el silencio, Señor, tú nos consueles. Hoy, Señor, queremos aprender a orar y queremos, Señor, ser más como tú. Queremos, Señor, ponerte primero, Dios, y en cada circunstancia buscarte, Señor. Queremos, Señor, hablar contigo, Dios. Así que ayúdanos, Dios, a desarrollar y a mejorar nuestros hábitos de oración. A que se vuelva algo diario, Señor. A que podamos buscarte y hablarte diariamente. Gracias, Jesús, porque sabemos que siempre nos escuchas, porque tú, Señor, dice la palabra que estás a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, hablando por nosotros, diciéndole nuestras oraciones al Padre. Así que te honramos y te alabamos y te pedimos una vez más que nos ayudes a mejorar nuestra oración y a ser cada día mejores hijos tuyos. Gracias, Rey amado, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, así que espero que te haya servido. Comparte este mensaje, dale like, déjanos tus comentarios. Si tienes algunos tips de cómo oras, también déjanos en los comentarios. Compártelo a tus compañeros, a tus amigos, a tus familiares, y nos vemos el próximo domingo. Recuerden que estas emisiones de la enseñanza dominical la vamos a hacer todos los martes a las 8 de la noche. Los martes a las 8 de la noche pasaremos esto. Los domingos estaremos aquí en Salón Tarragona del Salitre 2 a las 10 de la mañana. Si quieren hacer sus donaciones para que podamos continuar con este ministerio, para que podamos extender la palabra de Dios, son súper bienvenidas. Lo pueden hacer a este QR, a este número de teléfono, por DaviPlata, por Nequi. Y nada, muchas gracias por conectarte con nosotros. Un abrazo, bye bye.